Juan Sebastián Moya Vaquero nació en Bogotá, Colombia, y es ingeniero electrónico y eléctrico de la Universidad de los Andes. Se desempeñó en el año 2012 como trainee en el área de RF de circuitos integrados en el CT2 del programa CI Brasil. Posteriormente, trabajó como proyectista de circuitos integrados en la startup Floripa DH durante los años 2013 a 2015 y a su vez realizó sus estudios de maestría en la Universidad Federal de Santa Catarina Florianópolis, Brasil, en el área de circuitos integrados durante los años 2014 a 2016. Una vez obtenido el título de Magister, ingresó al programa de doctorado en Ingeniería, en el área de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, en donde hace parte del grupo de investigación de circuitos integrados OnChip. Al mismo tiempo, se desempeña en la misma universidad como profesor cátedra con experiencia en varias de las materias de la rama microelectrónica. Finalmente, posee experiencia en el diseño y test de etiquetas RFID completamente integradas, detectores integrados de brownout de bajo consumo, etapas de potencia CML, y actualmente su investigación se orienta al diseño de PLLS, completamente digitales, con un rango de frecuencia amplio. El Sistema SEUNI le da la más cordial bienvenida al Dr. Juan Sebastián Moya Vaquero. Muchísimas gracias por la presentación, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Como dijo muy bien Alberto, mi nombre es Juan Sebastián Moya Vaquero. Soy estudiante de doctorado de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. Les voy a presentar el título de mi ponencia. Mi ponencia que lleva como título Prueba piloto para fabricación de una aplicación socioeducativa usando el potencial de un laboratorio de microelectrónica. Esta es la agenda de mi presentación. Primero presentaré justamente el objetivo de esta presentación. Realizaré una contextualización del grupo de investigación en el que me encuentro, los integrantes de este, para después hablar de los trabajos realizados en el grupo de investigación. Siguiente a esto, presentaré la motivación de esta actividad socioeducativa para así presentar la solución a dicha motivación, que es justamente una plataforma modular. Siguiente a esto, una vez teniendo el producto, pues hay que realizar la producción en masa para la aplicación y finalmente mostraré algunas fotos de la actividad socioeducativa que se llevó a cabo el año pasado. Bien, comencemos con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? El objetivo es compartir la experiencia del grupo de investigación OnChip al realizar la fabricación masiva de una aplicación electrónica con fines socioeducativos, implementada en un colegio de educación básica primaria en la ciudad de Bogotá, Colombia. Bien, a partir de este objetivo salieron varias preguntas que espero responderlas a lo largo de la presentación, como por ejemplo, ¿cómo impactar y a quién impactar en esta experiencia? Entonces, ahora, una vez planteado el objetivo, les voy a realizar una contextualización de nuestro grupo de investigación. Entonces, somos latinoamericanos, somos colombianos. Aquí se encuentra el mapa de Colombia con la mayoría de sus departamentos y entre esos departamentos se encuentra el departamento de Santander, que tiene como capital la ciudad de Bucaramanga. Y en Bucaramanga se encuentra la Universidad Industrial de Santander. Nosotros hacemos parte de la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones. Aquí se encuentra en estas fotos el edificio principal de dicha escuela. Nuestro grupo de investigación es el grupo de investigación OnChip y básicamente nuestro foco es la investigación de sistemas, la investigación relacionada con el diseño y prueba de sistemas integrados. ¿Cuáles son los focos principales de nuestro grupo de investigación? Nos dedicamos a la arquitectura de computadores, circuitos de alta velocidad, seguridad de hardware y algoritmos para la automatización del diseño electrónico. Bueno, nuestro grupo básicamente ha tenido dos fases. La primera fue hace aproximadamente unos 10 años. Aquí se observan algunos trabajos de circuitos integrados que nuestro grupo realizó. En ese entonces se formó el grupo, estaba básicamente compuesto por estudiantes de pregrado y hacia 2010-2011 la mayoría de ellos decidieron ir a universidades, a la industria para ganar experiencia y aproximadamente hace unos 5 años regresaron a Colombia
para fomentar la microelectrónica en el grupo. Entonces, actualmente este es nuestro grupo, está liderado por el profesor Elkin Roa. Hay 4 estudiantes de doctorado, 4 estudiantes de maestría, aproximadamente unos 20 estudiantes de pregrado, y aquí tenemos a 4 estudiantes de posgrado que ya concluyeron sus respectivos doctorados y maestrías, pero que igualmente hicieron parte de todo este proceso de la actividad socioeducativa. Nuestro grupo de investigación se encuentra en el edificio de Ingenierías Físico-Mecánicas en la Universidad Industrial de Santander, y el grupo de investigación está compuesto o tiene a su disposición 3 espacios. El primero es una sala de diseño de circuitos integrados, que como su nombre lo indica es donde se realizan los diseños de los circuitos integrados, donde se hacen las simulaciones de estos. También tenemos un segundo espacio llamado sala limpia. Aquí mostramos algunas de las instalaciones y puestos de trabajo. En esta sala limpia realizamos las mediciones y caracterizaciones de los circuitos integrados que mandamos a fabricar. Por ejemplo, tenemos esta máquina de acá que se llama Wire Bonder, que es una máquina que permite la interconexión entre lo que es el circuito integrado y la placa de desarrollo o PCB a través de unos hilos de oro. También tenemos impresoras 3D, como esta de acá, que permite realizar las carcasas de las aplicaciones de todos los circuitos que nosotros diseñamos. Ahora, ¿a qué le llamamos circuitos integrados? ¿Qué son los DICE? Los DICE son simplemente silicio en donde se encuentran los diseños relacionados con la microelectrónica, los diseños de los circuitos integrados, ¿vale? Esto es simplemente una definición en el área. ¿Qué otras máquinas componen nuestra sala limpia? Tenemos una pick and place, que es un sistema de colocación de componentes automatizado. También tenemos equipos de laboratorio como osciloscopios, generadores de señales y analizadores de redes que permiten caracterizar los diferentes circuitos integrados. El último espacio que está a nuestra disposición o que hace parte del grupo es conocido como la sala dura, que es un espacio en donde se encuentra la maquinaria pesada. Aquí encontramos algunas instalaciones y puestos de trabajo de dicha sala. Tenemos una LPKF, que es simplemente una impresora que permite imprimir en las placas de desarrollo los diseños de las diferentes placas de test. También contamos con una estación de soldadura que está compuesta de una lámpara de calefacción con infrarrojo para soldar y ajustar justamente los componentes a la placa de desarrollo. Tenemos una CNC, que es una máquina de control numérico computarizado que, entre otras funciones, tiene la posibilidad de realizar trazos o huecos en los diferentes materiales que necesitamos para nuestras aplicaciones. Obviamente contamos con varias herramientas mecánicas y también contamos con una estación de procesos químicos que, como veremos a lo largo de esta presentación, fue de bastante importancia. Bueno, ¿cuál es la mentalidad de nuestro grupo de investigación? Esta es una frase bastante importante, bastante motivadora. Know your hardware and you will know your software, que en español significa conoce tu hardware y conocerás tu software. ¿Qué es lo que queremos decir con esta frase? ¿Cuál es nuestra visión? O nuestra visión primordialmente está enfocada en la parte física, en lo que es el hardware de las aplicaciones y no tanto en lo que es la parte de programación o la parte de software. En otras palabras, nos interesa llegar al nivel más bajo de las aplicaciones para poder entender completamente su funcionalidad y así sacarle el mayor provecho a dichas aplicaciones. Bien, entonces, ¿cuál es hasta ahora el bagaje que nosotros tenemos? Tenemos un know-how o conocimiento, tenemos equipos y un laboratorio de microelectrónica. Varios de los estudiantes que presenté anteriormente tienen experiencia en el sector industrial y finalmente tenemos una mentalidad propositiva. Con todo esto consideramos que tenemos las cualidades y herramientas para poder impactar. Bien, una vez realizada la contextualización, les presentaré algunos trabajos realizados en el grupo de investigación que han justamente consolidado el nombre del grupo. Bien, en 2016 diseñamos y medimos el primer microcontrolador en el mundo basado en arquitectura RISC-V de 32 bits. Para los que no saben qué es RISC-V, es simplemente un set de instrucciones open source, completamente abierto. Es decir, todas las personas tienen acceso a las instrucciones de los microcontroladores.
El nombre de este microcontrolador se llama Turpial y fue en 2016 donde pudimos presentarlo al mundo. Para los que no saben qué es un microcontrolador, a grosso modo es lo que se considera como el cerebro de toda aplicación electrónica. Entonces estábamos en una competencia con varias universidades del mundo para justamente mostrar este primer microcontrolador. Estábamos compitiendo contra la Universidad de Berkeley, contra la Universidad de ETH de Zúrich y también estábamos compitiendo contra la empresa SiFive, que justamente en ese mismo año 2016 fue nombrada la startup número 1 de Silicon Valley. Entonces digamos que con esto pues llegamos a unos méritos bastante importantes. Aquí se encuentra el circuito integrado, el DAI, ¿cierto? De Turpial. Aquí tenemos el logo de la WIS en un área de 30 micrómetros por 65 micrómetros. Y aquí tenemos la tarjeta de desarrollo que justamente permite medir, caracterizar todas las funcionalidades de Turpial. Bien, aquí simplemente tenemos una tabla comparativa con algunos de los microcontroladores comerciales que se encontraban en ese momento en la industria que se podían conseguir, ¿cierto? A grosso modo no se puede decir que fuimos bastante competitivos con varios de estos, pero lo importante es que nuestro producto era OpenB. ¿Esto qué significa? Esto significa que todas las librerías digitales de nuestro proyecto están disponibles, tienen libre acceso. En otras palabras, cada uno de ustedes puede descargar, puede ver, puede modificar y hasta puede mejorar todas las librerías que componen nuestro circuito integrado, nuestro microcontrolador. Bien, obviamente todo esto fue un boom a nivel mundial. Tuvimos la oportunidad de salir en varios medios electrónicos, como por ejemplo eTimes y Hackaday. También fuimos convidados por Google a presentar nuestro microcontrolador en sus instalaciones. Aquí tenemos al director del grupo, el profesor Elkin Roa, presentando el microcontrolador y todas sus características en las instalaciones de Google. También en ese mismo viaje fuimos a un workshop de RISC-V, de este set de instrucciones que les comenté anteriormente, en el Silicon Valley, y estuvimos en un mismo espacio compartiendo información con universidades como Cornell, MIT, Cambridge, Berkeley, Moscow Institute of Technology y claramente la UIS, la Universidad Industrial de Santander. Bien, aparte de todo esto, fuimos contactados por el CERN, que es un centro de investigación que se dedica a la investigación del origen del mundo. Tuvimos la oportunidad de ser contactados por ellos. Ellos están a cargo de del colisionador de hadrones que se encuentra en la frontera suiza. Y en este colisionador se encuentran 7 detectores de partículas, 7 espacios bien definidos. Nosotros fuimos contactados por uno de ellos, ALICE, integrados al equipo, y estuvimos trabajando con estas instituciones que se encuentran acá. Bien, todo esto nos ha permitido realizar una colaboración académica con varias universidades, por ejemplo, Texas A&M en Estados Unidos, la Universidad de Cambridge en Inglaterra, la Universidad de Berkeley también en Estados Unidos, la Universidad de Sao Paulo en Brasil, el UIC Tokio en Japón. A su vez, también hemos podido colaborar con varias empresas, como por ejemplo SiFive, que ya está consolidada a nivel mundial en Estados Unidos, Low Risk en Inglaterra y Symbiotic era en Austria. Todos estos contactos, todas estas colaboraciones han permitido que varios de nuestros estudiantes de pregrado y posgrado vayan a hacer sus pasantías en diferentes empresas, como por ejemplo Synopsys en Chile, Infineon en Austria, NXP en Holanda, Low Risk en Inglaterra, TÜBİTAK Bilgem en Turquía y finalmente IMEC en en Bélgica, perdón. Bien, una vez contextualizado todo, les voy a presentar algunos de los trabajos principales que hemos hecho en estos últimos 5 años. El primero de estos, como ya les comenté, fue el microcontrolador Turpial en 2016. El foco o el trabajo de este microcontrolador fue específicamente dirigido hacia los periféricos y hacia la conexión de los buses con el microcontrolador. En 2017 tuvimos la fortuna de trabajar con la empresa SiFive. Desarrollamos un microcontrolador que se llama Tucán y en esta empresa
en este proyecto nos dedicamos a realizar los circuitos analógicos. ¿Cuáles eran las características de estos circuitos analógicos? Eran de muy, muy bajo consumo y estaban destinados para aplicaciones del Internet de las Cosas o IoT. En este microcontrolador, hola Alberto, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Parece que hubo un problema Sí, se de escucha bien. internet. Vale, listo, ok, continúo. Bien, en 2018 varios de los circuitos de Tucán, los analógicos, los mejoramos, les redujimos aún más el consumo de energía, pero el principal foco de Guerini fue reducir la parte de consumo, del consumo en los circuitos digitales. Quiere decir que Guerini es un microcontrolador que fue optimizado para aplicaciones de muy, muy bajo consumo. Finalmente, este año, en el 28 de noviembre de 2020, enviamos a fabricar un circuito integrado que se llama Amasilia. Este circuito integrado tiene otro enfoque, otra visión, está más destinado a la transmisión de datos a muy altas velocidades, visualizando aplicaciones de USB 3.0. Bien, cada uno de estos microcontroladores ha tenido su correspondiente placa de test. Entonces, estas dos imágenes hacen referencia a lo que fue el microcontrolador Turpial. Esta de acá, la placa de test asociada a Tucán, y esta, la placa de test a Guerini. Aparte de esto, hemos diseñado varios módulos y varias aplicaciones. Por ejemplo, este módulo de aquí lo diseñamos en el grupo de investigación y nos permite disminuir la temperatura ambiente del microcontrolador hasta unos menos 22 grados aproximadamente. ¿Esto por qué? Porque todo circuito integrado, todo dispositivo electrónico que ustedes tengan a mano, varía su funcionalidad con la temperatura. Entonces, nosotros debemos garantizar que el funcionamiento de nuestros circuitos debe estar correcto en un rango de temperatura relativamente grande. ¿Listo? Aparte de eso, tenemos aquí dos aplicaciones. La primera es un medidor de distancia basado en un sensor de ultrasonido, y también tenemos una red neuronal programable. Estas últimas dos aplicaciones se pueden implementar con Arduino. Me imagino que varios de ustedes manejan la plataforma de Arduino y se pueden implementar, pero lo importante aquí es que ahora tenemos un nuevo microcontrolador, un microcontrolador 100% colombiano, que permite también realizar este tipo de aplicaciones. Bien, espero haber realizado una contextualización y una presentación adecuada de los trabajos del grupo de investigación. Espero que ahora sí tengamos un poco más de credibilidad con ustedes, y ahora sí me permito mostrar la motivación de nuestro proyecto socioeducativo. Bien, entonces cuando yo comienzo a hablarles de electrónica, de microelectrónica, muy seguramente pues a ustedes se les vendrán varias imágenes a la cabeza. En realidad eso es un paradigma que está asociado a la palabra de la electrónica. Cuando yo hablo de esto, ¿sí? Muy seguramente a ustedes se les vendrá a la cabeza la idea de robots, de androides, de aviones, de trenes, de carros y también de domos que proyectan imágenes, ¿sí? Pero todo esto son simplemente carcasas, es simplemente una interfaz para que los humanos podamos interactuar con estas aplicaciones electrónicas. En realidad, la electrónica como tal está al interior de todos estos dispositivos. Entonces, si nosotros ahondamos un poco más al interior de todas estas aplicaciones, podemos encontrar las placas de desarrollo, las PCBs, que me imagino que algunos de ustedes conocerán, en donde varios de los componentes electrónicos se encuentran. Si ahondamos aún más en la PCB, miramos los encapsulados, ¿cierto? Todos los componentes electrónicos, esas arañitas que vemos en las PCBs, pero eso únicamente es una protección, es un mecanismo de protección de la electrónica, ¿sí? Todo esto de aquí permite, digamos, evitar polvo, que llegue polvo a lo que es como tal el silicio, a lo que es como tal
el circuito integrado, y también esta estructura, este encapsulado permite evitar problemas con la humedad, por ejemplo. Bien, entonces la electrónica, ¿qué es como tal? Como tal, digamos, son circuitos integrados que provienen del silicio. Hablamos de obleas de silicio, no voy a ahondar mucho en esto porque es un tema bastante técnico, pero cada uno de estos cuadritos fácilmente puede ser un circuito integrado, un microcontrolador, ¿sí? Entonces, si vemos una vista lateral del encapsulado que les mostré anteriormente, como tal, ¿qué es la electrónica o cómo está compuesto este encapsulado? Tenemos en negro justamente la parte del encapsulado, esa protección, ¿cierto? Contra el polvo, contra la humedad. Tenemos unos pines en gris, ¿cierto? Que son lo que se conectan a la PCB, a la plataforma de desarrollo. En morado se encuentra como tal el die, el silicio, lo que verdaderamente es la electrónica. Y como dije anteriormente, lo que conecta la electrónica con la placa de desarrollo son estos hilos, que en este color son amarillos, pero en realidad pues son hilos de oro realizados por la máquina de wire bonder que les presenté anteriormente. Bien, entonces pues ¿cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es justamente tratar de romper un poco con ese paradigma que se ha generado en torno a la electrónica y, en cierto modo, desnudar la electrónica, mostrar verdaderamente lo que es, ¿sí? Entonces la aplicación que tratamos de visualizar es una aplicación que permite justamente ver el die, ¿cierto? Que permite justamente mostrar lo que verdaderamente es la electrónica para ir rompiendo con todos esos paradigmas que socialmente pues, se han impuesto. A partir de ahí aparecen bastantes frases motivacionales, por ejemplo, estas dos de Albert Einstein. La primera dice, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, y la segunda, el juego es la forma más elevada de investigación. Esto nos hace pensar que una aplicación que permita aprender a partir del juego, ¿cierto? Puede ser una aplicación bastante deseable para aprender de la mejor manera. Entonces, aquí les muestro una foto de un niño japonés. No debe pasar de los 5 o 6 años y él está emulando una cirugía a corazón abierto, ¿sí? Entonces ya desde los 5 o 6 años ellos ya están enfrentados a, digamos, a retos bastante importantes, ¿sí? Están desconstruyendo, desmitificando varias de las ideas que muy probablemente nosotros tenemos actualmente, y eso pues es bastante importante. Entonces, pues nuestro objetivo es impactar a los niños, a las niñas, ¿cierto? Para que puedan desmitificar todo lo que está relacionado con la electrónica, todos esos paradigmas, ¿cierto? Que desconstruyan o más bien que reconstruyan nuevas ideas para potencializar su aprendizaje. Entonces, ¿qué mejor que realizar una plataforma que funcione como un rompecabezas? Espero que la palabra en México sea rompecabezas, igualmente ya la presentaré a continuación. Entonces, esta solución es una plataforma modular que está compuesta por 4 tarjetas, es un rompecabezas compuesto por 4 tarjetas y tiene como núcleo principal el microcontrolador Turpial. Bien, entonces tenemos las 4 tarjetas, ¿cierto? Y para poder realizar la interconexión entre las 4 tarjetas, pues es importante pensar, ¿cierto? Diseñar cómo se va a hacer esa interconexión. Todo ese trabajo fue realizado en una tesis de pregrado por parte de 2 ex estudiantes del grupo, y ellos, digamos, se enfocaron primero en un análisis de imanes para poder transmitir la energía, ¿cierto?, entre cada una de las piezas y también la información entre cada una de estas. A su vez, se realizaron estudios de campo magnético para los imanes, dependiendo de la disposición en la cual se encontraban. Y también, pues cada una de las piezas iba a estar interconectada con las otras 3, ¿cierto? Por lo tanto, pues se debía diseñar cada una de estas placas para transmitir las señales, la información, y dichas señales e informaciones pues estaban colocadas en todos los bordes de la placa. Aquí vemos 2 placas en donde se encuentra perfectamente que cazan las señales tanto de alimentación como de información. Incluimos una parte matemática en este estudio,
dependiendo de la posición en que se colocaran las piezas de rompecabezas, ¿cierto? Aparecían diferentes posibilidades. En total encontramos 138 posibilidades. Obviamente se tuvieron en cuenta también la rotación de las piezas para una misma configuración y, digamos, descartamos las permutaciones o las posibilidades que se repetían. En total encontramos 24 posibles configuraciones de las piezas de rompecabezas. Bien, ¿cómo funcionan estas piezas de rompecabezas cuando interactúan entre ellas o cuando las programamos? Entonces, toda la programación está enfocada en mostrar visualmente una secuencia de LEDs, ¿sí? De LEDs o de bombillos, como se observa aquí. Entonces, cuando programamos una pieza de rompecabezas, la secuencia de LEDs va desde la parte inferior a la parte superior, como se observa aquí. Esta es la secuencia de LEDs de encendido que se va repitiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando las piezas de rompecabezas, cuando tengo conectadas dos piezas de rompecabezas? Entonces, ahora la secuencia de LEDs va a tener, bueno, la primera pieza, ¿cierto? Va a considerar la segunda pieza de rompecabezas y ahora la secuencia de LEDs va a ir de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, como se ve en esta animación, ¿sí? Entonces, esa es la secuencia que va a existir. Se puede hablar de un círculo, ¿cierto? En el sentido de las manecillas del reloj. También se tuvo en cuenta si una de las piezas estaba rotada 90, 180 o 270 grados. Aquí vemos la misma secuencia de LEDs, ¿cierto? De abajo para arriba, de izquierda a derecha. Y la idea también es que van en un círculo siguiendo las manecillas del reloj. Bien, entonces ahora imaginen todo esto, ¿cierto? Pero con 4 tarjetas. Entonces, digamos, la programación y la visualización de la aplicación pues va a ser mucho más agradable. Bien, esto a grosso modo es el diagrama de bloques de cada una de las piezas o de la principal pieza, ¿cierto? Sí, de las 4 piezas del microcontrolador. Entonces tiene asociada una parte de alimentación, tiene asociada una parte para la programación del microcontrolador y como núcleo, ¿cierto? En el corazón de la aplicación de la pieza de rompecabezas se encuentra el microcontrolador turpial. Vale. Bien, este proyecto, entonces una vez teníamos la idea, pues ya debíamos consolidarla, ¿cierto? Debíamos manifestarla, ¿vale? Entonces, este proyecto era bastante interdisciplinario, no solamente tenía conocimiento electrónico, pero también utilizamos conocimientos de procesos químicos. Por ejemplo, la aplicación de polímeros, el curado de polímeros o también procesos de electrodeposición. Bien, este es el resultado final, ¿cierto? De la metalización de toda nuestra placa. También se hizo un estudio para caracterizar la profundidad, digamos, de las brocas que son usadas por la LPKF, qué tanto impactaba eso, cómo se veía el diseño. Y aquí tenemos el resultado ya con la interconexión de los hilos de oro. Bien, este es el diseño de nuestra placa. Está al lado y lado, en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos el diseño. Y aquí tenemos el producto final, ¿cierto? La fabricación ya para prueba de nuestra pieza de rompecabezas. Listo. Entonces, ya tenemos una pieza de rompecabezas lista, ¿cierto? Ya pasó por toda la producción, por todos los procesos químicos, por toda la colocación de los componentes. Ahora, pues nos toca realizar lo que es la producción en masa. Y pues qué mejor, pues toca echarle gana a esta fase que es bastante larga y como ustedes dicen allá, pues nos toca darle que es mole de olla. Entonces, tuvimos la posibilidad de contactar a un hacker que tiene como seudónimo Bunny. Él fue un estudiante de MIT y él fue la primera persona en hackear el Xbox hace un par de años. Aquí tenemos a Bunny en sus instalaciones trabajando con varios de los miembros de su equipo.
Se fabricaron un total de 100 piezas de rompecabezas, se fueron enviadas a China, a Shenzhen específicamente, y en ese lugar realizaron pruebas de wire bonding y también de un epoxi, de un líquido que se colocaba encima del circuito integrado, del die, ¿cierto? Para que lo protegiera. Entonces habían dos tipos de epoxi, uno transparente para poder visualizar el microcontrolador y uno oscuro para simplemente observar para observar si realmente este epoxi afectaba o no al el funcionamiento de la placa. Bueno, una vez tuvimos la realimentación por parte de Bonnie, ya nos tocó a nosotros mismos realizar todo el proceso de colocación de los componentes, ¿cierto? Y también de test. Entonces, como lo dije anteriormente, este proceso, esta producción en masa fue dividida en dos partes. Una inicial que fue justamente la colocación de los componentes en las PCBs y una segunda parte que fue justamente la prueba de cada una de estas tarjetas y también de las 4 piezas en conjunto. Entonces aquí encontramos a varios de los estudiantes del grupo colaborando en toda esta producción en masa. Aquí tenemos la línea de producción como tal y los tiempos. Entonces hay diferentes estaciones, la parte de los imanes, de posicionamiento, de wire bonder, todo esto, ¿cierto? Veíamos el personal asignado a cada una de estas fases y el tiempo que aproximadamente se demoraba por PCB. Después de eso pasamos a la fase de prueba o test jig, digamos que eso es un nombre técnico, ¿cierto? Entonces nos tocaba, una vez soldados todos los componentes, probar que cada una de las piezas estuviese funcionando de manera correcta. Entonces pudimos diseñar nuestra propia estructura, ¿cierto? En donde colocábamos la pieza de rompecabezas en la mitad, llegaban unas agujas a la pieza, se hacía la medición, se comprobaba que estuviese funcionando correctamente, se quitaban las agujas, se quitaba la pieza, ¿cierto? Y se colocaba una nueva. Eso para disminuir, digamos, los tiempos de prueba, los tiempos de test, ¿cierto? Y verificar de manera rápida si la pieza estaba funcionando correctamente o no. Aquí tenemos la programación de varias piezas en paralelo funcionando para consolidar, ¿cierto?, su funcionamiento. Claramente, en toda fase de prueba y de producción, hay algunas PCBs, hay algunos productos que no funcionan, entonces también realizamos una parte de depuración para las tarjetas que no estaban funcionando bien. Ok, este es el resumen de los tiempos. Entonces, la fase de posicionamiento por PCB se demoraba aproximadamente 10 minutos, mientras que la fase de prueba consistía de 2 pruebas, de 2 subpruebas, cada una de 1 minuto. Entonces, al final de toda esta cadena de producción, teníamos 46 piezas funcionando bien, 11 piezas con fallas, con una eficacia del 80.7%, pero claramente la idea pues era enviar todas las piezas funcionando. Entonces, realizando todo el proceso de depuración, nos demoramos unos 15 días en tener 57 piezas funcionando correctamente. Vale, ahora voy a presentar, digamos, un poco de lo que fue la actividad socioeducativa. Esta actividad socioeducativa se llevó a cabo a finales del año 2019, a final del año pasado, y fue una actividad que congregó a 3 partes. La primera, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de los Andes y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o ICBF. Nosotros, la Universidad Industrial de Santander, teníamos a cargo la parte técnica, la parte de producción del dispositivo, la Universidad de los Andes, la parte de financiación, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estaba a cargo de proveer la institución en la cual pues íbamos a realizar el impacto socioeducativo. Bien, aquí tenemos algunas de las fotos de esa experiencia. Tenemos a nuestro profesor Elkin Roa explicándole a los niños y niñas de la escuela cómo funcionaba este rompecabezas, ¿cierto? Aquí vemos la confraternización, vimos a varios de ellos jugando con las piezas. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Que los niños y niñas cambiaran digamos, la posición de las piezas y vieran cómo la secuencia de los LEDs de encendido
pues cambiaba su forma. Digamos que ese era el objetivo también, digamos, la parte visual de nuestro trabajo. Bien, entonces con esto pues ya concluyo mi presentación. Entonces, algunas conclusiones sobre este trabajo. Se realizó una prueba piloto para producir una gran cantidad de tarjetas para las diferentes aplicaciones que se desarrollaron en el laboratorio de microelectrónica. El laboratorio demostró estar en perfecta capacidad para producir sistemáticamente una gran cantidad de tarjetas. El proyecto implicó la articulación de estudiantes de pregrado hasta doctorado que enriquecieron el trabajo ya que estaban comprometidos con el desarrollo social y tecnológico de los niños y niñas del Colegio de Educación Básica Primaria. Todo este software, ¿cierto? Toda la fase de LEDs, de encendido y todo esto fue probado en una primera instancia con Arduino y pues se obtuvo un 100% de eficacia con Arduino. Existieron algunos resultados intermitentes, como les mostré, ¿cierto? A la hora de probar las tarjetas, digamos que algunos imanes no estaban colocados exactamente donde estaban. También había algunos problemas de conexiones, pero bueno, eso se fue resolviendo a lo largo del proyecto. Finalmente, como todo proyecto, pues tiene sus pros y sus contras, entonces pues también concluimos que debe haber un rediseño de la idea de los imanes para mostrar una mayor robustez. ¿Esto por qué? Porque resulta que al calentar los imanes y conectarlos a las placas de desarrollo, a las piezas de rompecabezas, algunos de estos imanes perdían sus propiedades magnéticas. Entonces ahí hay que repensar un poco, rediseñar un poco esa idea. Bien, todo esto, pues toda esta presentación justamente fue para compartir la experiencia de nosotros y a su vez pues desearles a ustedes un éxito con el nuevo edificio, ¿cierto? Con los nuevos laboratorios de mecatrónica en las instalaciones de CEUNY Campus Valsequilla. Entonces, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Traté de que no hubiese sido tan técnica, porque yo sé que pues esta conferencia es bastante multidisciplinaria. Espero haber presentado todo el proyecto de manera correcta y pues no me quedan más que agradecerles por la invitación y pues decirles que muchísimas gracias por la atención. Este es mi contacto y también el contacto de la Universidad Industrial de Santander, específicamente del grupo OnChip, y pues decirles que estamos para unirnos, ¿cierto? Para generar cualquier tipo de colaboración entre nosotros y ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro Juan. Muy pues bueno, como ya saben, ahorita viene un espacio para interactuar con el maestro Juan. Entonces, me agradaría, por favor, que las personas que nos acompañan, pues si tienen alguna duda, inquietud, si quisieran convivir con el maestro para preguntar cosas, desbloquear sus micrófonos y alguno de los que se les haga más cómodo, levantar la mano que viene aquí en la misma sala Meet, por favor. Gracias. Adelante, compañero que levantó la mano. Tenemos a alguien levantando la mano que es Gregorio Zamora. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su presentación. Vaya, fue demasiado ilustrativa. Qué bueno. Si alcanzan a escucharme bien, ¿verdad? Es que perfecto, sí. vengo en carretera. Ok, bueno, yo tengo más que nada unas preguntas respecto a la fase del diseño de los microcontroladores. Ok. Si más no recuerdo, la primera etapa fue el Tucán y estaba en 130 nanómetros y luego pasaron a otro pajarito, no me acuerdo cómo se llamaba. Primero fue Turpial y después Tucán, sí. Ajá, y bueno, pero pasaron de 130 y luego se movieron a 180 nanómetros. Sí. Me imagino que eso fue por la disponibilidad del silicio que manejaban. Exactamente, de los contactos, sí. Mi pregunta es, ¿hasta qué frecuencia llegaron a hacer funcionar el microcontrolador? La frecuencia interna de reloj. La frecuencia interna del reloj se probó hasta la máxima velocidad fue de 160 MHz. Sí, esa fue la máxima velocidad, pero los test principales se hicieron a una frecuencia de 30, 40 MHz. Ok. Bueno, otra cuestión. Mencionó que de acuerdo con la arquitectura que es un RISC-V, todas las celdas estándar están disponibles para descargarlas y poderlas compilar. En este caso,
¿con qué software? ¿Con qué software? Bueno, nosotros usamos Cadence Virtuoso para este software, ¿sí? Ujú. Entonces, pues ahí ya depende del convenio de cada una de las universidades, ¿sí? Pero como te digo, digamos, lo importante de todo esto, pues es que está disponible, digamos, están disponibles todas estas librerías. Ok, en algún punto sí pudiese comunicarme con usted para que me pudiese explicar el flujo de diseño que ocuparon para usar este Cadence Virtuoso. Claro que sí. La secuencia para hacer, por ejemplo, Dale. el Verilog, el HDL, bajarlo al layout y luego hacer las postverificaciones. Por ahí siempre he tenido curiosidad sobre cuál es el proceso. Claro la que síntesis. sí, claro que sí. Puedes contactar a Alberto. Si no alcanzaste a anotar mi contacto, puedes contactarte con el director Alberto, que él te puede pasar directamente mi contacto y con mucho gusto te informaremos. Ajá. Otra cuestión, más o menos, ¿hasta qué frecuencia llegan las celdas de trabajo? Así de manera individual, no para un microcontrolador, sino sí más o menos tendría el dato de 180, ¿hasta qué frecuencia puede llegar 180, máximo? Digamos, la celda básica, el inversor puede llegar al máximo al 1.5, 2 gigahertz. 2 gigahercios. Sí, aproximadamente. Vale, muchas gracias. Y la última cuestión, cuando hicieron la integración, creo que fue Tucán, que el que ya lo volvieron modo mixto, ¿no? Ya es un controlador que alcancé a ver que ya tiene ADCs y DACs. Sí, entonces, en realidad, sí, dime. Ajá. Más o menos, ¿cuántas personas se involucraron para ese diseño? Porque estoy hablando de que, o sea, es un sistema completo. Es un trabajo bastante completo, exactamente, es un sistema on chip. Más o menos, como ¿cuántas personas integraron el diseño de un solo microcontrolador? Vale, listo. En realidad, pues, como comenté en la presentación, Tucán estaba dividido en la parte digital y en la parte analógica. Nosotros estamos enfocados en la parte analógica. Sci-Fi, la empresa de Silicon Valley, era la que estaba a cargo de la parte digital. De esa parte no tengo tanto conocimiento, ¿sí? Ya que, pues, digamos que ellos manejan pues, toda esa confidencialidad, pero te puedo decir que en Tucán fueron aproximadamente unas 15 personas trabajando en los diferentes bloques. Más o menos, ¿en cuánto tiempo y cuántas versiones de prueba realizaron? ¿Cuántas fabricaciones una y otra vez? Fabricaciones como tal, solo una, digamos, pero digamos que sí hubo bastante interacción con esta empresa, con Sci-Fi. Nos reuníamos fácilmente una vez cada 7, cada 15 días con ellos. Esta interacción duró aproximadamente unos 8 o 10 meses, ¿sí? Entonces, desde el inicio del proyecto hasta el final. Entonces, pues fueron bastantes reuniones, te puedo asegurar. Vale, pues por mi parte sería todo. Vaya, muchísimas gracias. No me queda más que felicitarlo. Bueno, Gregorio, muchas gracias por las preguntas. Esperamos trabajar más adelante en colaboración con usted. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee levantar la mano, preguntar? ¿Mí mismo? Creo que ahí está Marco Antonio. Bien. Marco Antonio, por favor, adelante. Buenas tardes, doctor. Mire, con respecto a su ponencia, muchas gracias por la invitación. Tengo una duda con respecto al test JIT. Ok. Ahí mencionaba sobre unas pruebas que realizaban cada una de las piezas para que estén funcionando correctamente. De acuerdo. ¿Cuál fue el problema más común o más frecuente en ese tipo de circuitos? Y, perdón, esta sería también otra cuestión. ¿Qué tipo de pruebas son las que más en particular realizaban? Vale, listo. Ok, excelentes preguntas. Te puedo decir que la mayoría de los problemas que tuvimos o que encontramos en la fase de prueba estaban relacionados con cortocircuitos de la parte de alimentación. Esto muy seguramente se debía digamos, a las PCBs, ¿cierto? A la hora de realizar las PCBs, las piezas de los rompecabezas, muy seguramente a la hora de utilizar las brocas,
habían unas partes en que no quedaban muy bien y por lo tanto eso a veces generaba errores en la alimentación. También con algunos, también tengo entendido, porque yo no hice parte como tal de esa fase, pero sé que también hubo problemas con la conexión de algunos módulos, de algunos periféricos. Entonces, todo eso estaba más que todo relacionado con, digamos, con el producto que nos entregaba la LPKF, ¿cierto? Esta impresora de los diseños en las tarjetas de desarrollo. Había unos problemas a veces de resoluciones y todo eso, que tocaba ir al detalle, tocaba ir, digamos, minuciosamente a cada una de esas placas para observar cuál era verdaderamente el problema. Entonces yo mencioné que en la fase de test habían 2 pruebas, ¿cierto? Cada una de 1 minuto aproximadamente. La primera prueba que se hacía era verificar la polarización, ¿cierto? La energización de la placa, verificar que todo estuviese funcionando de manera correcta. Y la segunda prueba ya era la programación y secuencia de los LEDs. Espero haber respondido así a tu pregunta, Marco Antonio. No sé si quieres ahondar en algún Claro que sí, doctor. Vale, listo. Con respecto a las alimentaciones, disculpe, ¿cuál es la alimentación más común que, como límite máximo que pueden aplicar en ese tipo de circuitos? Ok, vale, entonces, como tal, nosotros sacamos la energía, ¿cierto?, de un conector USB, entonces se puede sacar de un computador, se puede sacar de una batería, ¿cierto? Y tenemos unos reguladores que permiten bajar, digamos, los 5 voltios que usualmente vienen digamos, del cable USB a tensiones de 2.5 y 1.2 voltios, que son las tensiones convencionales con las cuales trabajan Turpial. Esa es la parte de energización. Ok, muchas gracias. Listo, Marco Antonio. ¿Alguien tiene más alguna duda por ahí? Doctor, bueno, maestro Juan, yo tengo ahí una duda y también con la parte, ahora sí, didáctica, ¿no? Ya, bueno, sí, considerando la parte electrónica que nos acabas de ilustrar bastante bien. Ok. Y bueno, principalmente la importancia, resaltar un poco la importancia ya más para la parte práctica didáctica con los jóvenes, ¿no? Sí. He de comentar que cuando, más o menos en la época de los 1980, 1985, salió por ahí una serie de juegos, principalmente aquellas personas que nos acompañan, que pertenecen al área de educación. Esos juegos estaban relacionados con actividades que se llaman DHP, Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. Entonces venían una serie de libros y venía un estuche con unos cuadrados en donde en una de las caras venía una serie de, y en el anverso venían unos patrones geométricos. Entonces, esos librillos que venían constituidos casi de imágenes y de secuencias o de series, flechas, cuadrados, rombos, círculos, había que completar, daba una incógnita al final. Ajá. Cuando se configuraban y daban, o sea, colocaba los números, el niño o la persona que jugaba, al dar la vuelta al estuche, podía ver el patrón geométrico que se formaba y podía verse si la forma que obtuvo es la correcta de acuerdo a que haya acertado o no lo que iba llenando, ¿no? Algo así como si fuera un crucigrama. Ok. Y ahorita que mencionas, y estaba observando tu rompecabezas, y mencionas la serie de LEDs, me recordó mucho a esa parte de infancia, ¿no? Donde se hacen los patrones de luz y de LEDs, y no sé si a lo mejor ustedes han desarrollado, bueno, ya por la parte más pedagógica, ¿no? Más enfocado a los niños, si ustedes han desarrollado algún tipo de actividad para aprovechar esa configuración de focos, que, bueno, para los que nos están escuchando que no son del área, han de saber que los LEDs o los bulbos, como lo suelen decir,
escribir allá en Colombia, pues son los foquitos. Entonces, no sé si ustedes cuando trabajaron con los jóvenes en las actividades pedagógicas, hicieron alguna actividad semejante para ver si es que los jóvenes armando las piezas conseguían el patrón lumínico que ustedes están manejando. Claro, ahí digamos, en la actividad socioeducativa, en este colegio en Bogotá, justamente pues les comentaba que nuestro director fue y presentó el proyecto y varios de los alumnos comenzaron a jugar con las piezas, ¿cierto? Para justamente generar diferentes patrones con los LEDs, ¿cierto? Con las luces. Entonces yo creo que eso fue seguramente fue muy, muy similar a la experiencia que tú viviste, pues más chico, ¿no? Más joven. Y pues digamos que justamente el objetivo digamos, por lo menos visual, ¿cierto? De nuestro proyecto era que los muchachos se divirtieran generando estos patrones, moviendo las piezas, ¿cierto? Moviendo los diferentes... digamos, la posición de las diferentes piezas, ¿cierto? Para, como lo decíamos, divertirse con la electrónica, ¿cierto? Como tal, tenerla a la vista y poder disfrutar la experiencia. Otra duda al respecto. ¿Crees que ahorita, bueno, en la fase en la que se encuentran en su proyecto, hay posibilidad de participar en el ámbito de desarrollar alguna estrategia, aprovechar precisamente la conectividad de sus bloques, o sea, de tu producto o del producto en sí, para formar algunas actividades con los niños, ¿no? Y también definir las etapas de edad en las cuales se puede aprovechar tu proyecto. ¿Están ahorita todavía en desarrollo de esa etapa pedagógica? Ok, pues como comenté anteriormente, ¿cierto? Este proyecto se realizó el año pasado, a finales del año pasado. Entonces, digamos que, pues por toda la situación actual, ¿cierto? Estamos un poco parados con todo esto. Cuando ya digamos, volvamos a la presencialidad y todo esto, yo creo que podemos retomar este proyecto porque es bastante pedagógico y bastante interesante. Entonces, muy seguramente, pues, realizaremos correcciones, mejoraremos el proyecto y, pues, trataremos de impactar un poco más a las escuelas primarias. Entiendo. Bueno, voy a ceder la palabra ahora al maestro José Hurtado, que está levantando la mano. Y también, por favor, Marcos, si pudieras otra vez presionar el botón de la manita para poder bajar la mano y también ver si alguien más participa. Cedo la palabra al maestro José. Hola, buenas tardes, saludos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Gracias, maestro, por esta charla y esta presentación de proyecto muy interesante. Yo más bien estoy en el área educativa, así es que la parte técnica traté de entenderla, no del todo, ¿verdad? Pero bueno, interesante. Aquí preguntarte más bien, ¿qué proyección le ves? Ya explicaste ahorita al final un poco, ¿no? Sí. El impacto que puede tener este proyecto ya en el trabajo con los chicos. Esto que hablabas de detonar desde el juego, desde la creatividad, el aprendizaje, el desarrollo del intelecto de los chicos. Bueno, preguntarte por un lado la importancia del trabajo interdisciplinar con áreas, por ejemplo, psicopedagogía, educadores. Yo siempre he cuestionado la necesidad de vincularnos más en este tiempo que vivimos entre el área educativa y el área, pues, de las ingenierías, ¿no? De la mercadotecnia, de la electrónica, de su campo, porque obviamente debemos ir generando, pues, otro tipo de herramientas, de proyectos para impactar mejor a los chicos. Obviamente tenemos el reto en la educación de no estar educando como hace 100 años, ¿verdad? Con un pizarrón y plumón. Obviamente ahorita la pandemia nos ha obligado a movernos de otra manera. Pero preguntarte de la importancia de esta vinculación entre estos ámbitos, el ámbito educativo, pedagógico, psicopedagógico y el área de las ingenierías. Dale, perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta.
Bueno, pues de pedagogía y todo esto, muy seguramente tú sabes más que yo. Sí, yo solo hablo más de la parte de ingeniería, pero digamos que me parece, ah, bueno, digamos es más como de ingeniero a los ingenieros o a los próximos ingenieros, y es que uno puede tener un proyecto de grado, ¿cierto? Uno puede ser un muy buen ingeniero, puede tener, no sé, pues grandes, digamos, productos, ¿cierto? O una gran tesis, pero muy fácilmente al año, ¿cierto? Al año y medio, esas tesis pueden quedar fácilmente engavetadas, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Pueden quedar guardadas en en un cajón, ¿sí? Eh, yo creo que nosotros hoy en día, los ingenieros, pues tenemos la responsabilidad de impactar de manera positiva a la sociedad, ¿sí? Entonces, lo más importante ahí es tener la intención de querer colaborar, ¿cierto? Con la sociedad, ¿sí? Esa es como la visión, el deber que nosotros tenemos, ¿sí? Hacia la sociedad. Hay una frase muy inspiradora digamos, usualmente me la repito, que dice lo siguiente, que los privilegios no nublen tu empatía, ¿sí? ¿Esto por qué? Pues yo creo que aquí todos somos privilegiados, ¿cierto? De tener una educación muy buena, ¿cierto? De llegar a un nivel educativo muy, muy alto. No voy a hablar desde el punto de vista mexicano, ¿cierto? Pero más bien hablo desde el punto de vista colombiano. Y pues en Colombia, digamos que todavía es un país de muchas desigualdades, ¿sí? Sociales sobre todo. Entonces, pues nosotros, los que tenemos las posibilidades, ¿cierto?, de impactar, tenemos el deber hacia esas personas, ¿cierto?, que no tienen las posibilidades para justamente mejorarles, para justamente crearles oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que con este tipo de proyectos se impacta de manera social, de manera correcta, ¿cierto?, a la sociedad. Eso es lo que considero. Muy bien, oye, te agradezco mucho y mucho éxito en este proyecto. Ojalá que se pueda retomar pronto. Ojalá que sí. Muchísimas Hablabas gracias. de esta comisión, ¿cómo dijiste? De Colombia, ¿con quien se aliaron? ¿El gobierno? ICBF, la Universidad de los Andes fue quien patrocinó el proyecto, y el ICBF, que es una entidad, digamos, social en Colombia, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y ellos proveyeron la escuela, ¿cierto?, la institución que impactamos. De acuerdo. En México equivale con el DIF, que Okay. es una instancia similar, y como pueblos latinoamericanos, pues compartimos más o menos la misma realidad, ¿eh? Vivimos una situación de mucha desigualdad, efectivamente. Sí, infelizmente, sí. Las universidades de este trabajo interdisciplinar entre áreas para responder a problemáticas como la educación, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Vale, muy listo. interesante. Aquí me gustaría tocar otra parte que, digamos, Adelante. también está muy relacionada con lo que tú dices, y es en cierto modo como el Congreso, ¿no? Los ingenieros, a mi modo de ver, tienen que ser multidisciplinarios, no simplemente enfocarse en la parte técnica, sino también, digamos, abrir su mente frente a otras áreas para tener, digamos, una visión mucho más global, mucho más completa de lo que puede ser un problema social. Entonces, por ejemplo, habilidades que yo, digamos, he obtenido, me acuerdo desde chico, desde joven, desde los 9 años, jugando baloncesto, por ejemplo, y entonces que me dio el baloncesto a mí, digamos, la capacidad de trabajar en grupo, ¿cierto? De tener un grupo cohesionado, ¿sí? De que si todos jalamos hacia el mismo lado, pues podemos llegar a los objetivos. También a mantener la cabeza fría en momentos de presión, ¿cierto? Por ejemplo, también tenemos el área de la música, ¿cierto? Que digamos es algo que rompe completamente con lo que es la ingeniería, que es algo más racional, ¿cierto? La música es algo que uno no entiende, ¿cierto? Uno simplemente lo siente, simplemente lo vive. Entonces aquí la invitación es a justamente ahondar en otras áreas, ¿cierto? Para tener una visión mucho más completa, tener herramientas mucho más
completas para poder justamente identificar el problema desde una perspectiva mucho más amplia. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Vale, listo, José. Muchísimas gracias por tu pregunta. Maestro Juan, bueno, de hecho ahorita también, ahorita que nos están escuchando, y retomando lo que mencionas, ¿no? De cómo adaptar la tecnología a necesidades. Han de saber aquí todos los que están presentes, los que hayan visto por ahí en YouTube o inclusive con el apartado de noticias de los smartphones de Google. Por ahí hace unos, ¿qué será? Más o menos una cosa de medio año. Salió un proyecto que quedó en la gaveta, como dices, que sacó Google precisamente, que era la posibilidad de tener un smartphone, un Pixel, ¿no? Estos celulares que son propios de Google, que tuvieran modularidad, algo como el rompecabezas que tú estás presentando hoy día. De hecho, ahorita recordaba mucho esa parte del celular que ya no salió a la venta, donde tú podías intercambiar los bloquecitos del celular, ¿no? Sí. Poner una cámara, quitar una cámara, poner un micrófono, quitar un micrófono, ¿no? Y hacer tu celular. Sí. No, se compraban los módulos separados y tú armabas. De acuerdo. Exacto, como bloques de Lego, ¿no? Y ahorita precisamente, retomando lo que mencionas de ser multidisciplinarios, por ejemplo, aquí hubo estudiantes que estuve viendo aquí de civil, ¿no? Hay personas de ingeniería, de otras ingenierías, y precisamente aquí en CEUNI, platicando con los colegas y con los mismos colegas pequeños que son los compañeros que están en formación, habíamos visto que, pues, la ingeniería es eso, ¿no? Ver problemas de otras áreas y sacar cosas nuevas. Por ejemplo, esta parte que te mencionaba, ¿no? Viendo tus rompecabezas y viendo a lo mejor esta modularidad que estás intentando implementar para los niños pequeños, tiene algo de semejanza con esto que está haciendo la tecnología de consumo, ¿no? Que serían los celulares. Y me llamó mucho la atención. Es posible que, por ejemplo, nosotros como ingenieros que estamos en formación y que estamos en un área pues ahora sí, de profesionalización en ingeniería, ¿es posible que nosotros generemos proyectos vinculados o proyectos multidisciplinarios entre las propias ingenierías? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Es posible hacer ese tipo de fusión? Pues yo solamente no creo que sea posible, sino que es nuestro deber, ¿no? No sé cómo sea allá en CEUNI, ¿cierto? Pero digamos en lo que uno ve en varias universidades, es que cada uno de los grupos de investigación siempre trabaja por aparte, ¿no? Entonces como que siempre tienen la visión bastante nublada, ¿cierto? Porque no tienen todo el panorama, toda la perspectiva de lo que puede ser una aplicación, ¿sí? Entonces muchas veces la unión de varios laboratorios, varias ingenierías, pues puede generar justamente proyectos muy interesantes para favorecer a la sociedad. Completamente de acuerdo. Yo no diría que existe la posibilidad. Yo estoy seguro de que eso es lo que debe ocurrir, ¿cierto? Y es, como les digo, nuestro deber realizar ese tipo de convenios. Y pues, qué mejor que aprender de otras áreas, ¿cierto? Que no son de nuestro conocimiento, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es siempre aprender, ¿cierto? Bueno, generar un producto, ¿cierto? Para impactar a la sociedad, pero pues qué mejor que uno aprender de otras áreas y ser pues mucho más completo, ¿no? En cuanto a conocimiento. Sí, toda la razón. Muy cierto. Bueno, me gustaría preguntar si alguien más está interesado en tener o compartir algo con el maestro Juan. Nuestros compañeros estudiantes que están aquí presentes, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Quisieran participar y tener un convivio con el maestro Juan? Aquí, pues digamos, algo que me gustaría comentar y es que espero que vaya varios, por ahí a unos del grupo, ¿cierto? Que estaban por ahí. Aquí lo importante es resaltar, ¿cierto? Que en este grupo pues hay estudiantes desde pregrado hasta doctorado, ¿cierto? Y digamos que todos, digamos, con esas características de querer ayudar, ¿cierto? De querer entregar un trabajo bueno,
fácilmente se quedaban hasta las 9, 10 de la noche durante una semana trabajando todo esto, sí. Entonces, aquí lo que se debe mostrar es que desde la persona, digamos, que se encuentre en un nivel básico de pregrado, ¿cierto?, hasta el estudiante doctor o que esté realizando el doctorado, ¿cierto? Lo importante es tener un grupo compacto, ¿cierto? Y lo más importante, a mi modo de ver, no es como tal el conocimiento, sino es justamente tener la intención de querer ayudar. Yo creo que eso es como lo más importante y lo que realmente mueve a la gente y compromete a la gente a las personas, ¿cierto?, para realizar este tipo de proyectos. ¿Alguna duda, Marco? No. ¿Sí? Con respecto al proyecto... ¿Alguien más? Perdón. Te Con escuchamos, respecto al Marco. proyecto correspondiente a la colocación de los, en este caso del rompecabezas, podría haber también un proyecto, bueno, relacionado a que cuando se lleva a cabo esta interconexión, pudiera existir una, bueno, como una, en vez de ser un LED, no sé, mostrar una letra, un número, y bueno, no sé si hay esa posibilidad para que de esta manera también pueda convertirse en una dinámica, igual para, pues tanto para los niños como para, yo lo veo también que como para nosotros como adultos, porque a veces también tenemos cierta dificultad, pues de ver, ¿no? Cómo es que se forma un número a través de esos LED, cómo es que se forma una letra a través de esos LED, y bueno, cómo viene la secuencia de activación, como hace un rato lo comentaba. Claro que sí. A mí me gusta mucho este tipo de situaciones porque comienzan a aparecer ideas, ¿cierto?, nuevas. Recordar pues que este proyecto, ¿cierto?, pues fue enfocado hacia los niños, pero no no únicamente hacia los niños de 10, 5, 6 años, sino también yo creo que para nuestros niños internos, ¿no, Alberto? Que pues muchos de nosotros tenemos, y pues yo creo que al ver este tipo de interfaces electrónicas y todo esto, pues nos ayuda también a nosotros a mejorar a ese niño interno, ¿no? Entonces sí, claro, esta simplemente era una posibilidad de visualización, sí, la de los LEDs, pero como dice Marco Antonio, también existe la posibilidad de incluir con 7 segmentos para poder visualizar, digamos, números o también una pantalla, LCD, no sé. Digamos, aquí es donde una vez, digamos, se construye la base, ¿cierto?, de la aplicación, digamos que ahí ya comienza a volar la imaginación para tener varias siguientes versiones, ¿no?, de este posible proyecto. ¿De acuerdo? Gracias, maestro. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, maestro, pues muchas gracias. Agradecemos mucho tu presentación. No, También aquí, Alberto. agradecemos a tu universidad, a la Universidad Industrial Santanderiana de Colombia, a tu grupo de trabajo, ¿sí? Gracias por compartirnos también su know-how, ¿sí? Parte de lo que ustedes han estado trabajando. Nos gustaría mantener contacto también con ustedes y, ¿por qué no?, pues hacer la vinculación entre los países latinoamericanos, que ya saben que, aunque lejos estamos, somos casi como hermanos, estamos cerca, a la distancia, pero estamos ahí juntos. Claro que sí. Ya tengo el gusto de conocer a varios de ustedes. Y pues ya saben que es un placer. Un saludo también a tu grupo de trabajo. Vale, Y muchísimas gracias. pues ya saben que cualquier cosa, bueno, los que nos están escuchando ya saben que cuentan con el contacto del maestro Juan Sebastián Moya Vaquero y de un servidor, que estoy en la Facultad de Desarrollo Industrial de CEUNY, y pues ya saben, la forma de acercarnos pues es estrecha, entonces sin ningún problema yo estaré compartiendo este video también con aquellos que lo deseen. Y maestro, gracias, me despido. Entonces les agradezco a todos la presencia
Bueno, Todavía no se Alberto, les olvide que hay algunos eventos dentro del octavo Congreso de SEUNI. nada, agradecerte a ti, ¿Siguen unas Alberto, palabras, maestro? nada, simplemente agradecerte a ti por la invitación. Y bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Digamos que me divertí mucho recopilando este material que lleva básicamente 5 años, ¿cierto? Y que podemos ver los frutos sociales, por lo menos ahorita. Agradecerles pues por el espacio, a toda la parte de logística, ¿cierto? Y bueno, pues como tú dijiste, ojalá que se mantenga el contacto y pues estamos a disposición de ustedes para cualquier cosa. Claro que sí. Vale, un Gracias, abrazo. maestro. Gracias a todos. Ya saben que sigue todavía el Congreso, el octavo Congreso de SEUNI. Recuerden que en nuestras plataformas digitales se encuentra el modo de acceso, también en la página de internet www.seuni.edu.mx. En el apartado Congreso, ahí aparece el menú de los congresistas que todavía están pendientes. Les agradezco mucho la presencia. Espero que estén disfrutando de nuestros ponentes y les agradezco mucho. Que pasen una Muchas excelente gracias tarde a a todos. todos los oyentes.